Es hora de hacerlo público. Soy uno de esos experimentadores psiónicos que pueden llamar esferas y naves, como Chris Bledsoe y otros. Le pregunté a Al Puthoff, Gary Nolan y Jim Segala si había un interés especial en este tipo de experimentadores. Un par de horas después de esa entrevista, Jake Barber sale a la luz pública y de repente, estos experimentadores se convierten en el tema del momento. Como alguien que forma parte de este grupo, mi cabeza ha estado dando vueltas en las últimas semanas. Para que quede constancia, no me gusta ni uso la palabra invocar. Prefiero decir que los he llamado. Tampoco soy fan del término psiónico, pero está claro que ha sido diseñado para ser el nuevo WAP en términos de actualización del lenguaje que todos deberían usar de ahora en adelante. Así que supongo que aquí vamos. Soy un experimentador que tiene una conexión psiónica con inteligencias no humanas y he estado trabajando con muchas otras personas que también tienen la capacidad de llamar orbes y similares desde 2021. En realidad, no he hecho muchas publicaciones importantes sobre esto, aunque lo he mencionado en comentarios dentro de esta comunidad desde que la lanzamos, y hablo de ello con personas en mis llamadas grupales de experimentadores. Tiendo a minimizarlo, pero para ser honesto, he sido tímido al hablar de este aspecto de mi contacto, por razones que explicaré. Pero ahora eso cambiará. Tengo muchos pensamientos complejos ahora que este tema se ha vuelto tan relevante. El panorama ha cambiado para siempre. Históricamente, los experimentadores como nosotros se han sentido bastante marginados. Nos han ridiculizado durante años personas que creen que somos demasiado estúpidos para distinguir un satélite. Incluso otros experimentadores se encuentran difícil imaginar o relacionarse con lo que experimentamos. El hecho de que podamos tener contacto continuo con inteligencias no humanas, con estas manifestaciones en el cielo que aparecen y desaparecen a lo largo de nuestra vida, es algo difícil de comprender para los demás. También lo es para nosotros. Sabemos cómo sonamos. La gente reacciona de muchas maneras ante aquellos de nosotros que experimentamos estos choques de manos del universo, en comparación con otros tipos de modalidades de contacto. Recuerdo que en mis primeros días compartí con algunas personas de mi comunidad que habían aparecido nuevamente sobre mi casa. Alguien respondió con un "wow, qué suerte tienes de haberlos visto por casualidad". Otro comenzó preguntando si el lugar donde estaba era un punto de avistamientos conocido. Me llevé las manos a la cara y pensé, ¿cómo demonios les explico a estas personas que esto no es casualidad? Que estas flotas de orbes están en el cielo por mí, que yo soy el punto de avistamiento, sin sonar como un loco o un ególatra. No me molesté en explicarlo. Por supuesto, en ese entonces todavía estaba en un estado de asombro y shock ontológico total, por lo que me estaba ocurriendo. Ahora es más fácil, ya que cuando sucede es solo otro martes para mí. Es realmente difícil transmitirle a la gente lo que es tener esta capacidad y esta presencia continua en la vida, que nos parpadean luces y hacen otras demostraciones como muestra de apoyo en nuestro camino. He estado ahí para muchos experimentadores que han lidiado con este contacto y han luchado por explicárselo a quienes los rodean. Para todos los que tienen este tipo de contacto, es algo profundamente personal. En mi caso, he estado directamente relacionado con mi trabajo apoyando a otros experimentadores y forma parte de la historia de cómo nació esta comunidad, lo que hace que hablar de ello sea aún más incómodo. De hecho, ellos me ayudaron a ganar confianza para hacer este trabajo, por extraño que suene. Lo que lo hace aún más difícil es que personas como nosotros tenemos que lidiar incluso con aquellos que creen en los ovnis llamándonos locos. Hace unos días, un moderador de un foro sobre ovnis, alguien que ha dedicado gran parte de su vida a defender la realidad del fenómeno después de haber tenido su propio avistamiento, entró aquí y proclamó que el CE5 era una tontería.
Recuerdo lo decepcionado que me sentí al ver eso y la vergüenza ajena que me dio por esa persona. Para mí, fue la ilustración perfecta de lo mucho que aún falta para que otros eliminen sus sesgos y comprendan realmente este fenómeno, así como lo atrasados que pueden estar incluso aquellos que han estudiado esto durante años. Incluso personas que creen en las inteligencias no humanas y en los ovnis, y que trabajan para generar conciencia sobre el fenómeno, fallan por completo en comprender el componente más significativo de la interacción entre humanos e inteligencias no humanas, el elemento telepático, la psicoquinesis, lo místico, lo psiónico, el componente de la conciencia. Me resulta increíble que aún haya una falta total de comprensión en este aspecto, considerando que cualquiera que haya investigado este tema sabe que muchas personas reportan un mecanismo telepático al presenciar ovnis o UAPs. Muchos casos incluyen testimonios como: lo vi y sentí que me estaba observando de vuelta. Sabía que lo estaba mirando y él me miraba a mí. Y sin embargo, la idea de que los experimentadores puedan atraer objetos y naves de inteligencias no humanas con su conciencia es demasiado. Es una locura. Me entristece ver lo difícil que es para algunos aceptar esto. Aún así, sabía que este tema no podría ser enterrado para siempre, y que tarde o temprano, estas personas se verían obligadas a tomar en serio las mecánicas del contacto y a mirar con vergüenza los días en que se burlaban de ello. Enterrar y rechazar este tema ha sido y sigue siendo un enorme error, porque es extremadamente importante. El hecho de que las personas puedan vincularse telepáticamente con inteligencias no humanas y que éstas respondan realizando exhibiciones en el cielo nocturno es un descubrimiento increíblemente significativo y no debería ser ignorado. Debería tomarse con total seriedad, ya que tiene una importancia enorme en cuanto al potencial humano y la propia naturaleza de la realidad. Sin embargo, es visto como una broma por muchos, incluyendo personas que supuestamente han dedicado gran parte de sus vidas a investigar las inteligencias no humanas y los WAPs. Luego está la asociación con Greer. Aquellos de nosotros que tenemos este tipo de contacto y nos atrevemos a compartirlo, somos automáticamente relacionados con Greer. Pero todas las personas que conozco y que han experimentado este contacto lo han vivido a su manera. Algunos ni siquiera han oído hablar de Greer o del CE5. Asumir que todos los que tenemos esta conexión la obtuvimos a través de un protocolo CE5 vinculado a una celebridad del mundo de los ovnis es un error enorme. Pero cuando alguien comparte esta faceta de sus experiencias con inteligencias no humanas, es común que se hagan este tipo de suposiciones, que somos seguidores de una figura específica o de una narrativa establecida. Y si logramos alejarnos de quienes se burlan, no creen o intentan competir, entonces nos topamos con otro problema. Aquellos que sí creen, pero nos temen y utilizan un lenguaje violento en torno a todo esto. Las personas que ven orbes están trabajando con demonios. El CE5 es un ritual demoníaco. El CE5 es malvado y cualquiera que vea orbes es maligno o está aliado con invasores alienígenas. Esta mentalidad está a un paso de un quemen al hereje, y es alarmante ver cómo este tipo de personas proliferan en diversas plataformas de redes sociales, utilizando un discurso anti-experimentadores y sugiriendo actos violentos contra aquellos de nosotros que recibimos exhibiciones en el cielo por parte de estas inteligencias. Existe un historial oscuro de personas que piensan así. Curiosamente, parecen olvidar la historia de los 3 Reyes Magos. Qué irónico. Muchos de los que hemos vivido esto no llegamos aquí a través de algún tipo de ritual o creencia. Se trata de un contacto personal que se remonta a la infancia y que está relacionado con seres que han estado en la vida del experimentador de diversas maneras. En mi caso, aunque estos seres comenzaron a darme este tipo de experiencias cuando tenía 30 y tantos años,
han estado conmigo desde que era un niño. Solo comenzaron a hacer esto cuando estuve listo. Y ha sido similar para otras personas que conozco. Y sí, menciono a Chris Bledsoe, pero insisto en que hay muchísimos más como él. Me identifico con él en cuanto a la mecánica de estas experiencias, pero no asumo automáticamente que estoy tratando con los mismos seres, ni lo hacen los demás que viven esto. Para la mayoría, esta es una parte profundamente personal de su propio camino. Por el lado positivo, finalmente, cada vez hay más científicos y académicos que nos toman en serio, lo cual es genial. No creo que nada sea un monolito, ni las inteligencias no humanas ni los grupos humanos. Existen personas bien intencionadas que ven todo esto como algo significativo y que arriesgan sus carreras y reputaciones al involucrarse en la investigación de estos fenómenos, tratando de validar el fenómeno de los experimentadores como un descubrimiento importante para la ciencia y la humanidad. Pero el progreso sigue siendo lento. Por supuesto, también existen grupos humanos inmorales y organizaciones gubernamentales y militares ilegales que han estado usando y abusando de los experimentadores en secreto durante décadas. La conciencia sobre estos grupos, que buscan experimentadores vulnerables con habilidades como esta y otras, genera alarma en aquellos de nosotros que tenemos este tipo de contacto. En realidad, esto debería alarmar a todos los experimentadores, y siendo honestos, a toda la humanidad. Espero que algún día se exponga la larga historia de abuso contra los experimentadores. El hecho de no ser estadounidense me hace sentir un poco más atrevido al hablar abiertamente sobre esto. No sé si lo haría fuera de Estados Unidos. No culpo a los experimentadores que han vivido esto y se sienten cautelosos al abrirse. Solo quiero que sepan que los veo, les creo y que han sido ridiculizados y convertidos en una broma por demasiado tiempo. Con todo lo que está saliendo a la luz gracias a Jake Barber, estos son tiempos muy extraños para nosotros. Llevo años diciendo aquí que, eventualmente, los diferentes informantes empezarían a hablar de los experimentadores, pero no esperaba que fuera sobre personas como yo, con este tipo de contacto. Pensé que se abordaría primero otro tipo de contacto, no sé por qué. Tal vez porque estoy acostumbrado a que este tipo de experiencias sean las más ridiculizadas. También estamos empezando a tener conversaciones serias sobre abducciones y visitas. Nunca olvidaré cuando alguien entró a este canal y se quejó de que no era un espacio para experimentadores reales, porque permitíamos discusiones sobre seres mantis. Al parecer, los seres mantis eran demasiado para ellos. Y hay personas así, experimentadores que desprecian su propia experiencia y asumen que solo su contacto es real y que cualquier otro relato los hace sentir avergonzados de estar asociados con la comunidad. Les respondí con firmeza y les dije que algún día se avergonzarían de haber rechazado tan fácilmente a sus compañeros experimentadores. Ahora los seres mantis están en las noticias, junto con aquellos de nosotros que podemos convocar orbes y naves de inteligencias no humanas. Cada vez más cosas de las que hablamos en esta comunidad llegarán al mainstream. Lo sé, muchos de ustedes que escuchan esto también lo saben. Muchos de los futuros informantes que escuchan este canal lo saben. Aún así, con toda esta información finalmente saliendo a la luz, me ha golpeado de una manera que aún no he podido procesar completamente. Es algo muy personal, sin duda. Y sé que para muchos otros como yo, ha sido lo mismo. Éramos la broma de la comunidad OVNI y de los experimentadores. Ahora las noticias están hablando de nosotros. Han pasado algunas semanas y todavía no sé bien cómo sentirme al respecto. No obstante, de ahora en adelante, planeo hacer publicaciones sobre la mecánica de este tipo de contacto en un futuro cercano. Voy a hacer un libro abierto sobre esto y desmitificarlo lo mejor que pueda. Esto es importante. Esto significa algo.
Soy francés. Mi avistamiento ovni ocurrió cuando tenía aproximadamente 7 u 8 años. Estaba durmiendo en el coche en el sur de Francia. Llevábamos casi 24 horas conduciendo para irnos de vacaciones. Me desperté de repente alrededor de las 3 o 4 de la madrugada. El recuerdo sigue siendo vívido. Me desperté con la mirada ya dirigida hacia el ovni, completamente despierto, sin aturdimiento, como si no hubiera estado durmiendo apenas 5 segundos antes. El cielo estaba muy oscuro y lleno de estrellas, y vi 3 objetos de color verde fluorescente moviéndose de una manera inquietante en el cielo. Siento que parecían rocas, pero podría ser mi imaginación. Le dije a mis padres lo que estaba viendo y me dijeron que volviera a dormir. Quería insistir, pero en ese momento me dormí de forma incontrolable. No fue un sueño. Mis padres confirmaron que desperté a la mañana siguiente después de todo esto. Nunca pensé en los extraterrestres, no me asustan, y para ser honesto, realmente no me importan. Pero este recuerdo volvía a mí de vez en cuando. Me persigue hasta el día de hoy porque sé que es un recuerdo real. A los 18 años, mi padre estaba muy enfermo mentalmente y pasé por cosas que me cambiaron para siempre. Estaba viviendo situaciones inimaginables. Y una noche, mientras intentaba dormir, abrí los ojos y de manera muy instintiva miré hacia la puerta y vi un extraterrestre. Era un ser muy alto, de un color entre gris, verde y blanco, translúcido. Había luz por todas partes a su alrededor. Me miraba de una manera muy neutral, sin ningún movimiento. No recuerdo bien su rostro porque la luz me impactó demasiado, pero tenía un aspecto similar a la representación clásica de los extraterrestres. Después de eso, quedé extremadamente asustado y traumatizado. Fui a ver a un psiquiatra porque pensé que había alucinado. Me recetaron antipsicóticos y nunca volví a ver nada. Ahora soy adulto. Dejé la medicación porque no me servía para nada. Y con el tiempo, mi psiquiatra me dijo que solo había tenido un episodio y que ahora estoy perfectamente bien. En cierto modo le creo, pero realmente no creo en encuentros reales como ese. Pero por otro lado, no lo sé con exactitud. Tenía unos 14 años. Estaba en el campo en Canterbury, Nueva Zelanda, con mi tío. De camino a un sitio para ayudarlo a montar unas cerchas para un garage. Íbamos conduciendo cuando un resplandor muy brillante me cegó momentáneamente. Tan pronto como se disipó, miré para ver qué estaba reflejando el sol con tanta intensidad. Para mi gran sorpresa, era un objeto con forma de huevo cromado que flotaba a unos 1.2 metros del suelo y a aproximadamente 10 o 15 metros de nuestra camioneta, en un campo casi vacío de hierba seca. Era pleno verano. Me quedé asombrado con lo que vi. Ni siquiera me molesté en decirle algo a mi tío, quien creo que tampoco notó esta cosa, y hasta el día de hoy no le he preguntado. Mis ojos se quedaron pegados al objeto mientras pasábamos. Casi vacío. Fueron las palabras clave en la descripción del campo, porque había un único árbol delgado justo en el borde de un cerco de alambre número 8. Mientras pasábamos por este árbol, seguía mirando con absoluta sorpresa, viendo cómo este objeto comenzaba a desaparecer detrás del árbol. Lo acabábamos de pasar y traté de mirar detrás de él, pero, obviamente, eso no era muy posible estando en un vehículo en movimiento. Pero en cuanto pude ver más allá del otro lado del árbol, el objeto había desaparecido. Y de repente, un par de cientos de pájaros salieron volando desde el lado que ahora estaba mirando. Esos pájaros no estaban ahí al principio. Había demasiados como para que no los hubiera notado sentados en ese árbol desde el principio.
Ese objeto se transformó genuinamente en una bandada de cientos de pájaros justo frente a mis ojos. Eran gaviotas. Mi teoría es que estábamos demasiado tierra adentro como para que cientos de gaviotas decidieran reunirse en ese árbol. Estoy a días de cumplir 20 años, y a lo largo de mi existencia he experimentado múltiples anomalías inexplicables, pero esta, sin duda, sigue rondando por mi cabeza cada semana. Pensé que a algunos de ustedes les gustaría escucharme. Muchas gracias. ¿Alguien más está experimentando fenómenos psíquicos? Después del documental, los que somos psiónicos necesitamos unirnos y entender qué estamos haciendo. Haré mi mejor esfuerzo para mantener esto breve, ya que realmente no tengo mucho que decir al respecto. Es bastante directo, pero es algo en lo que he estado trabajando durante un tiempo. Desde el estallido de avistamientos OVNI en noviembre, he aprendido mucho sobre el fenómeno OVNI, sobre mí mismo y sobre el mundo que me rodea. Sin embargo, está claro que hay algo que no encaja del todo, y creo que depende de nosotros, como individuos, descubrirlo y luego unirnos para compartir nuestros hallazgos. Aprecio sus comentarios y comunicación. Siéntanse libres de enviarme un mensaje privado o contactarme con cualquier pregunta o comentario. Descargo de responsabilidad. Lo siguiente es una combinación de mi experiencia individual, creencias y visión del mundo. No estoy haciendo declaraciones bíblicas, solo observaciones y mis propios pensamientos. Resumen básico de mis pensamientos sobre la situación actual. En pocas palabras, siento que lo que está ocurriendo a nivel global es un evento de despertar masivo. Personas que antes no eran conscientes del fenómeno, ahora están empezando a hacerlo. Las naves están apareciendo en masa en respuesta a llamados telepáticos para la comunicación, y desafortunadamente, pocas personas con una línea directa de comunicación o que son consideradas autoridades intelectuales públicas parecen ser transparentes sobre la situación. Lo que sabemos hasta ahora. El gobierno de Estados Unidos ha estado utilizando a individuos con habilidades psiónicas para interactuar con inteligencias no humanas mediante comunicación telepática e interfaces tecnológicas impulsadas por estas habilidades. Sabemos esto gracias a documentos desclasificados y testimonios recientes, como los revelados por el denunciante de UAP Ross Coulthard. Estados Unidos no es el único país con un programa de este tipo, ya que gran parte de su interés en la psiónica surgió en respuesta a la investigación soviética durante la Guerra Fría. Es decir, otras naciones también están al tanto de estos individuos y probablemente tengan sus propios programas activos. Muchos encuentros con inteligencias no humanas sugieren un componente psiónico como la telepatía, la visión remota, la proyección astral o la transmisión de datos emocionales e impulsos intuitivos. Estas emociones, impulsos y descargas mentales a veces parecen provenir de una fuente externa. Por ejemplo, información que no concuerda con tu estado mental actual, cambios de humor repentinos, destellos de imágenes, etc. Lo que indica que la información podría haber sido recibida de una fuente ajena a uno mismo. Sabemos que existen procesos como el Gateway Process, con resultados tangibles y verificables, lo que conlleva una gran cantidad de información extraña en ese ámbito. Su mera existencia y su historia indican que hay algo más en nuestra realidad que la línea base física convencional. Miles de esferas y drones están volando en los cielos mientras hablamos. Vuelan sobre mi casa todo el tiempo. Soy un experimentador capaz de invocar e interactuar con estas naves. Publicaré más sobre esto más adelante. Parecen responder directamente a los pensamientos y patrones de comportamiento de las personas que los observan. Existen numerosas publicaciones que muestran cómo estos orbes reaccionan a las personas. Se mueven de maneras inusuales, cambian de forma, vuelan de forma extraña
e incluso han sido destruidos por misiles sin sufrir daño alguno. Esto no es normal, y el hecho de que la explicación oficial siga sin encajar es un insulto a la inteligencia de cualquier persona promedio. Todo esto combinado me demuestra que estamos viviendo en tiempos extraños, bajo circunstancias extrañas, y debemos pensar en qué sigue. La falta de una explicación coherente y completa del fenómeno debería ser suficiente para darnos cuenta de que, si hay respuestas, no las van a revelar pronto. En otras palabras, siento que parte de lo que estamos presenciando es una invitación. En las últimas semanas, desde la entrevista de Ross Coulthard, personalmente siento que he estado en un tipo de patrón de espera, como si estuviera esperando a ver qué gran evento vendrá a salvarme después, mientras proceso todo lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses. Ahora, después de reflexionar sobre todo esto durante un tiempo, creo que algo grande ya está ocurriendo, y estamos viviéndolo en este instante. Así que aquí está mi propuesta. He vivido una vida llena de fenómenos extraños. Desde que era niño, han ocurrido cosas extrañas a mi alrededor, dentro de mí y a través de mí. Ahora, como adulto, creo que finalmente tengo un marco para empezar a entender mi propia vida y quizás ofrecer un marco para que otros puedan entenderse a sí mismos también. Planeo publicar más sobre mis experiencias individuales eventualmente. Son muchas. Creo que cada objeto en el universo posee algo que llamo potencial psiónico, que es una forma de comprender la capacidad latente de ese objeto para influir en el mundo. Lo veo como un tipo de nivel de poder, o tal vez conciencia, o más precisamente, una medición de la profundidad o presencia de alguien en el mundo, y por lo tanto, su capacidad para afectarlo. Todo tiene distintos niveles de potencial psiónico, desde las rocas, los árboles y los gatos, hasta los seres humanos. Es una combinación de tu presencia en planos astrales y espirituales superiores, así como tu capacidad de generar ondas e influir en ese espacio, y por lo tanto, en este también. Aunque los mecanismos exactos y el funcionamiento físico de este sentido son desconocidos, lo que sí puede determinarse fácilmente son métodos y formas de utilizar y comprender estos sentidos psiónicos, de una manera empírica y también científica, experimentándolo por ti mismo. ¿Y entonces qué hacemos? Hay temas psiónicos en las noticias, drones en el cielo, y mientras tanto, parece que nada significativo está cambiando. La vida sigue como siempre, incluso en aspectos que desearíamos que no lo hiciera. Podemos sentarnos a esperar, esperando que la respuesta llegue en la próxima publicación, el próximo video o el próximo ciclo de noticias. O tal vez, el cambio debe venir de ti primero, no de fuera de ti. Sé que cada uno de ustedes que está escuchando esto busca respuestas más profundas para preguntas más interesantes. Ahora tengo la convicción de que una de las formas más efectivas de aprender y descubrir más sobre estos fenómenos, y por lo tanto sobre ti mismo, es interactuar directamente con ellos. Todo parece indicar que estas habilidades no son solo una parte natural de lo que somos, sino que también son una parte intrínseca del universo mismo. Por lo tanto, el siguiente paso lógico para un experimentador serio es sumergirse en el fenómeno, explorar la naturaleza de tus experiencias de una manera que te permita aprender, crecer y comprender más sobre ello y sobre ti mismo. Aquí está mi consejo general, y al final tengo una petición para ustedes. Número 1. Introspección. ¿Qué pasaría si la psiónica fuera real? Reflexiona sobre lo que significaría que el universo estuviera conectado por hilos invisibles de conexión mental y que tú podrías estar conectado a todos los lugares y tiempos simultáneamente. Considera que algunos de los elementos más imaginarios de tu vida podrían no ser tan imaginarios después de todo. Número 2.
Contrainvestigación. No tomes nada al pie de la letra. Investiga las afirmaciones de otros, incluyéndome a mí, y lee las fuentes por ti mismo. Muchas veces, la pseudociencia se desmonta por sí sola cuando la examinas a fondo. Pero otras, encuentras información extraña pero verificable y plausible. Cree lo suficiente en la idea como para captarla, y luego intenta probarte a ti mismo que está equivocada. Al final, tu perspectiva será más aguda y tu comprensión más fuerte. Número 3. Meditación. Mi vida cambió para siempre cuando empecé a incorporar ejercicios de meditación en mi rutina diaria. Incluso si no te interesa la connotación oriental de la meditación, prueba esto. Siéntate en completo silencio durante 30 minutos a 1 hora. Encuentra un lugar tranquilo donde no te molesten. Puede ser el baño, alguna habitación, el armario, el coche o un lugar con la puerta cerrada. Relájate completamente durante 1 hora. Haz esto todos los días durante una semana y observa qué sucede. Ahora mi petición. ¿Tienes PSI? Me encantaría conocer y comunicarme con otros que hayan estado experimentando fenómenos psiónicos, psíquicos y relacionados con inteligencias no humanas. Para mí, personalmente, veo orbes y drones todos los días. Experimento fenómenos psíquicos como telepatía, visión remota, proyección astral, telequinesis, descargas de información, estímulos auditivos y visuales, voces, música, destellos de luz, destellos de imágenes y un montón de cosas raras. Si tú o alguien que conoces experimenta cualquiera de lo siguiente, comenta al respecto y empecemos a hacer red. Sé que hay más de nosotros por ahí. Es hora de que todos despertamos individualmente y empecemos a afinar estos sentidos. Déjà vu. Ver cosas antes de que sucedan, ya sea en un sueño, en la realidad despierta o alguna otra precognición diseñada para mostrarte eventos antes de que ocurran en tu percepción. Telepatía. ¿Alguna vez has leído los pensamientos de alguien, terminado sus frases, sentido sus emociones de una manera real y palpable? Sueños vívidos. ¿Has tenido algún sueño vívido que te haya dejado una impresión duradera? Un mensaje diseñado para ti. Un paisaje onírico que sigues visitando o que te parece familiar. O personajes o momentos recurrentes. Mensajes divinos. ¿Has experimentado alguna sincronicidad, accidente o evento que parezca casi demasiado perfecto para ser un accidente? ¿Sientes que es un mensaje destinado a ti o alguna ironía más profunda comunicada desde el universo directamente hacia ti? ¿Cómo podría ser solo una coincidencia? Visión remota. ¿Alguna vez has visto algo sin estar físicamente ahí? Cuando imaginas a tu pareja o un amigo, puedes visualizar la habitación en la que están. Puedes ver lo que están haciendo. Comunicación con inteligencias no humanas. ¿Alguna vez has interactuado con algo claramente no humano o de otro mundo? Luces en el cielo, amigos imaginarios, formas de pensamiento, personajes, espíritus, fantasmas, demonios, algo. Estos mecanismos telepáticos requieren un cerebro capaz de experimentar PSI. Además, si te consideras específicamente canalizador, medium, psíquico, mago, artista o de alguna manera una persona inclinada espiritualmente, es probable que tengas un mayor potencial psiónico latente que la mayoría. Siéntete libre de enviarme un mensaje directo o escribir algo en la caja de comentarios. Estoy emocionado de conocer a otros que compartan estas experiencias. Actualización. Estoy contento y emocionado de estar hablando con todos ustedes. Hay una gran variedad de experiencias. Es refrescante poder hablar con otros que han tenido experiencias similares. Solo quería aclarar algo que sigo viendo en los comentarios. Cada cosa en este universo tiene potencial psiónico,
Eso significa que cada ser humano tiene la capacidad de experimentar estos fenómenos, no solo los psiónicos. Principalmente, el título estaba destinado a provocar a ese tipo de persona que no se había considerado previamente un psiónico. Esa palabra en particular se está utilizando mucho. Y mi objetivo es mostrarles a otros que esta palabra de moda habla de ti. Tú eres un psiónico. Uno de esos de los que siguen mencionando en las noticias y en las transmisiones. Las mismas personas que el gobierno está empleando para capturar y recuperar naves. Los mismos tipos de personas que canalizan seres como Hathor y Bashar. Y los mismos que reportan ver y convocar orbes todo el tiempo. Personas como yo, que experimento esto como parte de mi existencia cotidiana. Tú también. Gracias a todos los que continúan reforzando ese hecho. Estamos de acuerdo. Mi padre era biólogo y trabajó para la FDA durante muchos años. Luego fue reportero en un periódico de un pequeño pueblo. En sus viajes por los Estados Unidos y el extranjero, vio muchas cosas sorprendentes. Definitivamente era un hombre práctico y desestimaba cualquier cosa paranormal de inmediato. Hasta una noche de verano, cuando decidió hacer un viaje rápido desde la casa hasta la estación de gasolina, a unos 5 kilómetros de nuestro hogar. Vivíamos en una zona rural y había pocas personas cerca, pero por lo general todos estaban bastante dispersos. De todos modos, mi padre salió hacia la tienda, pero regresó en un par de minutos, mucho menos tiempo del necesario para llegar a la tienda. Entró a la casa, se quedó mirando la pared y se veía extremadamente confundido y nervioso. Lo miré parado ahí y le pregunté qué le pasaba y si realmente había llegado a la tienda. Su respuesta fue un silencio total. Volví a preguntar después de un par de minutos, sin dejar de mirarlo con la esperanza de entender cuál era el problema. Entonces comenzó a hablarme en un tono bajo y callado. No estoy seguro de lo que dijo. Me sentí aún más confundido. No estoy seguro de lo que acabo de presenciar. Luego me contó acerca de un ser humanoide bípedo de 60 a 90 centímetros que cruzó la carretera lentamente bajo sus faros. No llevaba ropa. No tenía identificadores anatómicos, pero tenía características faciales humanas, lo suficientemente distintivas para que él identificara que estaba extremadamente enojado por la intrusión de los faros de mi padre, y mi papá sintió una sensación de terror muy real durante el encuentro. Nunca volvimos a hablar del tema, pero de vez en cuando me viene a la mente y decidí registrarlo aquí. Fue en el verano de 1997, en el condado de Isanti, cerca de un pequeño pueblo llamado Oxlip. Tengo otras historias de actividades paranormales en esta pequeña área. Parecía ser un foco de actividad durante unos años a mediados de los 90 y a principios del 2000. Si alguien está interesado en saber más o tiene algo que agregar sobre sus propias experiencias, háganlo saber. No puedo expresar lo emocionado que estoy al ver que el lado de los experimentadores, aquellos que han tenido experiencias con fenómenos paranormales o no identificados, finalmente está recibiendo algo de atención en los medios sin ser objeto de burlas. Esta reacción generalmente se debe a que el tema incomoda a las personas, y algunos aspectos de él pueden ser perturbadores, especialmente porque las experiencias negativas reciben mucha más atención que las positivas. Aunque hay muchas preguntas sin respuesta, hay algunas cosas que son bastante reconocidas y que pueden ser problemáticas. Las habilidades psíquicas no son inusuales. Los estudios de la parapsicología muestran que la mayoría de las personas tiene algún grado de habilidad en cosas como la precognición o la telepatía. Muchas personas reportan éxito por primera vez usando el método Gateway o la visualización remota. Estas habilidades no son estadísticamente fuertes o confiables,
incluso los psíquicos más talentosos se equivocan muchas veces. Y se ha demostrado en investigaciones de parapsicología que no pueden diferenciar entre lo que es correcto y lo que no. Esto es importante recordar por varias razones. Una de ellas es que muchas personas que fueron públicamente avergonzadas o desacreditadas como mentirosas o estafadoras, tal vez solo estaban sufriendo de ansiedad de rendimiento o tuvieron un mal día. En los casos en que tienen aciertos, a menudo se les descarta como coincidencias, a pesar de que la investigación demuestra lo contrario. Es un escenario sin ganadores, por lo que ahora la mayoría de las personas se niegan a participar en esos desafíos. Estos fenómenos varían ampliamente en la forma en que se experimentan y en cuáles son los resultados. Se sabe que la experiencia anómala está muy influenciada por el subconsciente, lo que hace que sea muy difícil desentrañar lo que realmente significa todo esto. Esta es una de las principales razones por las que la investigación sobre los experimentadores es difícil. También es la razón por la cual este canal hace tanto hincapié en desalentar a las personas a hablar de manera autoritaria o a publicar canalizaciones directas de información de inteligencias no humanas. Esto es para proteger tanto al experimentador como al público. Cuando las personas se dan cuenta de que tienen estas habilidades, a menudo se desbordan. Los medios de comunicación han representado a las personas con habilidades psíquicas como parias o magos. No hay término medio. Las personas que se ven a sí mismas como parias tienden a retirarse a las sombras, pero las personas que se ven a sí mismas como magos quieren contarle a todo el mundo sobre este fenómeno profundo, demostrar sus habilidades o comunicar los mensajes que se les dan. Esta combinación de factores lamentablemente hace que la formación de cultos o seguidores sea un gran problema. La intención del líder no tiene que ser maliciosa de ninguna manera, pero los resultados tienden a ser similares. No faltan tragedias en este sentido. Es por esto que somos muy estrictos al alentar a las personas a simplemente compartir sus experiencias sin dar la impresión de que están tratando de formar un grupo de seguidores. Y les recordamos que los mensajes que reciben son personales para ellos y pueden tener poco o ningún impacto en lo que otros están experimentando o incluso en la realidad consensuada. La forma más fácil de evitar problemas es ceñirse a compartir tu historia. Aquí hay cosas específicas que debes evitar. No escribas un tratado que dé instrucciones a seguir y que también dirija a las personas a hacer clic para saber más. No hagas proclamaciones sobre la verdadera naturaleza del fenómeno. No solicites preguntas que intentes responder en nombre de las inteligencias no humanas. No intentes demostrar o probar tus habilidades a personas específicas, realizando habilidades psíquicas sin su consentimiento. Esto incluye intentos de sanar o hacer trabajo energético, invocar seres o naves a la ubicación de alguien, ver personas a distancia y cosas así. Siempre pide permiso. Diviértete con tus habilidades psíquicas, pero por favor, mantente con los pies en la tierra y actúa de manera ética. No estoy seguro si debería preguntar esto, pero tengo muchas ganas de hablar con personas que hayan tenido experiencias similares a las mías. Un encuentro físico, no de sueños, no meditativo, con inteligencias no humanas y experiencias de contacto continuas. No me interesan los seres de abducción, sino aquellos que no son amenazantes y se dice que son benevolentes, como los hermanos del espacio y otros seres con apariencia humana. Me gustaría obtener más información sobre de dónde provienen, el propósito del contacto o lo que te han dicho acerca de por qué se comunican contigo. ¿Alguna información científica u otra información importante que les haya dado específicamente a los contactados? Pueden enviarme un mensaje privado si no te sientes cómodo compartiéndolo aquí. Solo quiero ponerme en contacto con personas, ya que creo que este tipo de contacto directo es muy raro.
No sucede con todos y no es algo que ocurra sin más, sino con un propósito. Aprecio cualquier información que tengas. Actualización. Leyendo los comentarios siento que debo agregar una aclaración. Nunca dije que yo soy especial. Lo que dije es que un contacto físico cara a cara es muy raro, ya que no escucho mucho sobre ello, y no parece que esté ocurriendo con todos. El hecho de que ninguno de los comentarios aborde mi pregunta original prueba que este tipo de experiencia es en realidad muy rara y única, y posiblemente un evento de una sola vez, lo que significa que debe tener un propósito más profundo. Específicamente pregunté por personas que hayan tenido contacto físico. Esto no significa que esté descalificando otro tipo de experiencias de contacto. Simplemente estoy tratando de conectar con personas con experiencias similares. Las personas en los comentarios siguen discutiendo conmigo debido a mi creencia en la ciencia, e intentan convencerme de que estoy equivocado porque no creo en lo que ellos creen, sin presentar pruebas necesarias para cambiar mi forma de ver el mundo. No se trata de fe, se trata de la realidad de los extraterrestres, que yo mismo he experimentado y puedo mostrar evidencia de eso. Muchos de ustedes malinterpretan la ciencia y la física cuántica y afirman cosas que siguen siendo una pregunta abierta en la ciencia y no están probadas de ninguna manera. Nuevamente, no quería iniciar discusiones inútiles sobre sistemas de creencias. Todo lo que quería era escuchar a personas con experiencias similares. Eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Del libro Alien Base del investigador británico de ovnis Timothy Good. Una noche de agosto de 1956, Orlando Jorge Ferraudi estaba pescando como de costumbre en la entonces desierta costa del Northern Resort, donde ahora se encuentra la ciudad universitaria cerca de Buenos Aires. Era alrededor de las 11:30 p.m. y mientras preparaba mi equipo, de repente comencé a sentir como si alguien me estuviera observando. Pensé que era un vagabundo que solía rondar ese lugar, pero cuando giré la cabeza, lo vi. Una extraña figura observándome. Comparado con mis 1.9 metros, enseguida estimé que él medía más de 2 metros de altura. Su piel era muy blanca y tenía los ojos de un color muy claro, sin barba ni bigote. Su cabello era corto y ordenado, y llevaba una especie de traje ajustado. Era una noche muy oscura, y lo noté diciéndome mentalmente: «Tranquilo, no tengas miedo, no debes asustarte». Luego se dio vuelta, me tomó el brazo y colocó una especie de caja de polvo sobre el muro, que al abrirse, emitió una luminosidad fosforescente. Esto me permitió ver más detalles. Su traje era de color mostaza. No tenía arrugas, cremalleras ni botones. Tenía una capucha en la parte posterior de la cabeza. Seguía repitiendo: «No tengas miedo, irás conmigo. Haremos un largo viaje». Recogió su dispositivo y bajamos los escalones hacia el Río de la Plata. Lo seguí como un autómata. De repente apuntó con su pequeña máquina y pude ver que una extraña nave en forma de plato invertido se acercaba desde el agua. Se detuvo y una pequeña puerta se abrió, de la cual salió una rampa, y un ser similar caminó hacia nosotros. Tomando mi mano con mucha suavidad, me invitó a entrar a la nave. «No tengas miedo, no nos harán daño, son buenos», dijo la chica. «Yo entré en esta cosa un poco antes que tú. Me llamo Elena, soy de Villa Mercedes, provincia de San Luis». Ferraudi continuó: «De repente ellos llegaron y nos dijeron, siempre telepáticamente: «No te preocupes, tendrás que desnudarte y cambiarte de ropa porque las cosas que llevas tienen elementos y gérmenes que son ajenos a nosotros». Apareció una mujer, llevándose a Elena a otra habitación. Durante sus entrevistas con Pico,
Ferraudi pedía que se apagara la grabadora en momentos en que se le preguntaba de dónde venían sus secuestradores. Su respuesta fuera de grabación, aunque ahora la admite abiertamente, es interesante. No se supone que lo diga aún. Ellos vienen del interior de la Tierra. Según Ferraudi, alrededor de 1950, los extraterrestres habían construido 2 bases submarinas, una en la costa uruguaya frente a la Barra de San Juan, a 45 kilómetros de Buenos Aires, y la otra en la bahía de San Borombón, a unos 150 kilómetros al suroeste de Montevideo. Supuestamente, otra base había sido establecida en el Golfo de México, y fue ahí donde Orlando y Elena fueron llevados para una breve visita. Entramos al océano, tal vez a través del Golfo de México, y después de unos minutos viajando bajo el agua, vimos una inmensa cúpula subacuática, similar a un gigantesco iglú esquimal, donde se podían ver edificios, personas en movimiento y varias naves similares a la nuestra. Uno de ellos dijo: «Es una base para reacondicionar nuestras naves». Después de dejar atrás estos 5 o 6 bloques de edificios sumergidos en el fondo del océano, a Orlando y Elena les dijeron que serían sometidos a una prueba y que debían relajarse para que el resultado fuera preciso. Una de los miembros femeninas de la tripulación trajo una bandeja con 10 pequeños huevos. Continuó Ferraudi. 5 eran para Elena, los otros 5 para mí, nos dijeron. Los colores eran rojo, amarillo, marrón, verde y otro que no recuerdo. Tuvimos que masticarlos y comerlos, y también tuvimos que beber un líquido espeso y transparente. Cuando los tragamos, ninguno de esos 2 elementos tenía sabor. Nos ordenaron acostarnos en unas camillas que estaban acolchonadas y tenían un soporte para la cabeza en forma de U, adornado con luces del mismo color que los pequeños huevos que comimos. Caímos profundamente dormidos, y cuando despertamos, Elena y yo podíamos leer nuestros pensamientos mutuamente, lo que nos pareció bastante gracioso. Nos dijeron que los resultados de la prueba eran buenos, que ambos estábamos muy saludables y que de esta manera habían aprendido a fondo sobre nuestros estados físicos y mentales, e incluso la fecha de nuestra muerte. También nos informaron que habían reactivado lo que llamamos nuestra glándula pineal. Y es aquí cuando dijeron: me doy cuenta ahora, lo que tal vez fue la parte más importante de la experiencia. Serán útiles para nosotros en el futuro, porque esta glándula es el único legado que quedó aquí de nosotros, ya que de las 5 razas que habitan este planeta, ninguna es originaria de la Tierra. Son solo restos de civilizaciones de otros planetas. La Tierra ha sido conocida desde hace mucho tiempo como el zoológico del sistema solar. Las razas que existen hoy han sufrido mutaciones genéticas por su propia culpa. Cuando se mezclaron, causaron hibridación, destruyendo la especie original. Pero lo que queda de lo que una vez fueron es la glándula pineal. Por eso la reactivamos, para que cuando pensemos en ustedes, de inmediato escuchen una especie de zumbido dentro de sus cabezas. En términos fisiológicos, la glándula pineal o cuerpo pineal se define como una masa del tamaño de un guisante de tejido nervioso, unida por un tallo a la pared posterior del tercer ventrículo del cerebro, profundamente entre los hemisferios cerebrales en la parte posterior del cráneo. Funciona como una glándula, secretando la hormona melatonina. Algunas evidencias sugieren que es un órgano vestigial, el remanente de un tercer ojo. La discusión luego se centró en el uso indiscriminado e irracional de la energía nuclear de nuestra parte, dijo Ferraudi. Lo que pone en riesgo no solo nuestro hábitat, que compartimos con ellos, sino también el equilibrio cósmico. Más sobre la glándula pineal del libro The Source Field Investigation de David Wilcock. En 1975, el Dr. Herward Carrington y sus asociados
descubrieron que una persona promedio perdía 2 onzas y un cuarto de peso mientras tenía una experiencia fuera del cuerpo. Cuando regresaban, la masa perdida regresaba de inmediato. Parece que hay un componente energético en nuestros cuerpos que puede estar retirándose de cada una de nuestras células y proyectándose a otros lugares, ya sea en la muerte, durante la visualización remota o en una experiencia fuera del cuerpo. Mientras estamos dentro de una habitación eléctricamente blindada, podemos crear fotones en una ubicación remota que estamos observando, incluso si no entra luz visible en esa área, como vimos en los experimentos chinos. Esto nos da una visión fascinante de cómo la luz puede aparecer realmente dentro de la glándula pineal. Un número sorprendentemente alto de personas que han tenido experiencias fuera del cuerpo o cercanas a la muerte ven un cordón plateado que conecta su cuerpo astral con su cuerpo físico. En la mayoría de los casos, el cordón parece estar conectado exactamente a la ubicación de la glándula pineal y emerge desde la parte frontal o posterior de la cabeza. Puede ser que todos tengamos un duplicado energético de nuestro cuerpo físico que viaja constantemente fuera de nosotros mismos, como la visualización remota, y reporta lo que ve a la glándula pineal a través del cordón plateado. Muchas tradiciones antiguas dicen que existe una glándula física ubicada profundamente en el centro del cerebro, donde se reciben las transmisiones telepáticas y las imágenes visuales. Esta pequeña glándula en forma de piña es conocida como la epífisis o glándula pineal y tiene el tamaño de un guisante. De hecho, la palabra pineal proviene del latín pinea, que significa piña. Las culturas antiguas de todo el mundo estaban fascinadas por la piña y las imágenes en forma de glándula pineal, y las usaban de manera constante en sus más altas formas de arte espiritual. Pitágoras, Platón, Jámblico, Descartes y otros escribieron sobre esta glándula con gran reverencia. Se le ha llamado el asiento del alma. Se supone que el Papa es el mensajero ungido de Dios, y en las tradiciones antiguas esto requiere una glándula pineal despierta. La idea de Descartes sobre las imágenes visuales que aparecen en la superficie de la glándula pineal puede ser mucho más precisa de lo que la mayoría de la gente se da cuenta, como estamos a punto de descubrir. Esto sugiere que él no pensó en este concepto por sí mismo, sino que pudo haber filtrado secretos antiguos con los que fue encargado, mezclándolos con sus propias ideas. Las lecturas de Edgar Cayce también hablaron de la glándula pineal en varias ocasiones y coincidieron en que era un ojo literal en el centro del tallo cerebral y que era el punto de anclaje donde el alma se une con el cuerpo. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.